Lunes 3 de febrero de 2025, cuarta semana del tiempo ordinario. Memoria: San Blas, 316, San Óscar, 865. Lectura de la carta a los Hebreos. ¿Para qué seguir? Me falta tiempo para contar la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel y los profetas, los cuales por fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron cumplidas las promesas, cerraron la boca a leones, extinguieron el ardor del fuego, evitaron el filo de la espada, se restablecieron de la enfermedad, fueron valerosos en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recobraron resucitados a sus maridos. Otros torturados rehusaron librarse, prefiriendo una resurrección de más valor. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes de cadenas y cárcel. Vagaban por desiertos, montañas, grutas y cavernas. Ninguno de ellos, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, alcanzó lo prometido, porque Dios nos reservaba un plan mejor que aquellos que no cumplieron su destino sin nosotros. Palabra de Dios. Salmo 31. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los Gesarenos. Al desembarcar en territorio gesareno, salió al encuentro de Jesús un hombre poseído de un espíritu impuro. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos y él los había roto y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes dando gritos o hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y, dando un fuerte grito, dijo: ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque Dios te conjuró que no me atormentes. Porque le decía: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Contestó: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echase de la región. Había allí una piara de cerdos pastando en las laderas del monte. Le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara se precipitó al lago por el acantilado y unos 2,000 cerdos se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos, y la gente vino a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y al ver al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, al mismo
que había tendido dentro de la región de cerdos. Se asustaron. Los testigos les explicaban por lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos, y empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio. Cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiese acompañarlo, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo». Se fue y se puso a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Palabra del Señor. Comentario. La novedad del Evangelio que Jesús trae consigo consecuencias que no siempre estamos en condición de acoger. El proceso de sanación del hombre endemoniado inquieta a los pobladores de aquel lugar, preocupados más por las pérdidas materiales, los cerdos, y no tanto por la vida digna o liberación. Obligan a Jesús a que se marche de allí. Todos necesitamos sopesar qué estamos viviendo o cómo estamos viviendo. Seguro que nos interesa vivir mejor y con dignidad. Además, estamos de acuerdo con ser solidarios con quienes no lo están pasando bien, pero hay realidades con las que no quisiéramos negociar, y menos si se trata de soluciones radicales que rompen con nuestro estilo de vida. Inquieta que, por la obtención de lo material, desatendamos a quienes nos necesitan. Señor Jesús, enséñanos a no tener estilo de vida que perjudiquen a los más empobrecidos. Siempre citando palabras del Papa en el documento Frater Tutti 164. La caridad implica una marcha eficaz de transformación de la historia. Desde la perspectiva del comentario bíblico, ¿qué es la historia? En la Biblia la palabra historia no tiene el mismo significado que en la actualidad. La Biblia usa la historia en el sentido de las acciones que realiza Dios en el acontecer del tiempo para salvación de los hombres, de tal modo que sus acciones se definen como historia de la salvación. Desde la doctrina de la Iglesia, ¿qué entendemos por historia de la salvación? Entendemos por historia de la salvación los hechos, las personas y las palabras que Dios utilizó para revelar a los hombres su plan de amor y sus propósitos de liberación. La historia de la salvación la encontramos dentro de la historia de toda la humanidad, pero sobre todo dentro de la historia de Israel, el pueblo escogido para llevar la salvación a los demás pueblos de la tierra. La historia de la salvación tiene como centro a Jesucristo. La Sagrada Escritura es la manifestación más hermosa de la historia de la salvación. Como manda la ley del Señor, todo primogénito